Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches. Bueno, ¿ya tiene todo preparado para mañana? ¿Qué va a suceder en la comisión permanente? Bueno, según el reglamento, mañana se vota el resultado de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la cual los apristas y los fujimoristas votaron en contra de un informe que recomendaba la destitución del fiscal. Entonces mañana existe la oportunidad, si es que esa primera votación es rechazada, que se vuelva a ver el tema o que pase directamente al Pleno. Eso lo decidirá mañana la Comisión Permanente. Inclusive podría modificar su posición, pues no olvidemos que la subcomisión de acusaciones constitucionales pertenece a la Comisión Permanente. Entonces le encargan que analice un determinado informe, la acusación de algún parlamentario, de alguna autoridad, y recomienda, y viene eso con un voto, a la Comisión Permanente que decida si acusa o no ante el Pleno. Entonces mañana se podría modificar el resultado. ¿Es factible, es probable que se rectifiquen en ese sentido después de lo que he visto en los últimos días? Bueno, yo creo que en política puede suceder de todo, ¿no? La experiencia en política me ha llevado a mí a determinar que no existen cosas definitivas. En todo caso, Fuerza Popular está recibiendo en estos momentos el embate de la opinión pública, en la cual ellos perciben y sienten, ¿no?, que hay una tremenda indignación por esta actitud ante un informe que recomendaba sólidamente la acusación constitucional contra un fiscal que indiscutiblemente tiene vínculos con personas que han sido ya sancionadas por este Congreso. Entonces no estamos hablando de personas cualquiera, estamos hablando de vínculos con el señor Antonio Camayo, que es una persona que en estos momentos es colaborador eficaz. Estamos hablando del juez Inostroza, que ha sido sancionado con el Congreso con su destitución y con su envío al fiscal porque pertenece a una organización criminal. Estamos hablando de audios en los cuales el señor Walter Ríos, que se dice que es el líder en el Callao de esta banda de los Cuellos Blancos, dice vamos a tomar el control de la Fiscalía. Es decir, hay una serie de elementos que desde mi punto de vista hacen insostenible la presencia del señor Chávarri al frente de la Fiscalía. Fujimorismo ha dicho en varias oportunidades y lo ha reiterado cuando presentó su informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales que no hay lugar para hacer una acusación de esta naturaleza, que no hay pruebas suficientes, que los audios no revelan ninguna infracción a la norma con respecto al fiscal de la Nación. Ellos lo hablan como un mantra, ¿no? Lo repiten y lo repiten, pero cuando uno le hace clic a lo que ellos dicen para ver qué hay detrás, no dicen nada. Yo les he preguntado, ¿no? Bueno, indiquen por qué señalan de que no hay infracción constitucional. Ah, ya se ponen a ver el WhatsApp, ¿no? No dicen absolutamente nada. Inclusive en algunos casos han repetido conceptos que en paralelo el abogado del señor Chávarri estaba diciendo en un medio de comunicación. Entonces parece de que hay una coordinación entre el abogado y Fuerza Popular. Extraña coordinación, que ya de por sí le quita independencia, ya es una infracción constitucional. Porque sabemos que el fiscal tiene que ser independiente del Congreso, sobre todo en causas como esta. Pero sin embargo, se siguen diciendo una serie de cosas sin sentido, pero no van al fondo del asunto. El abogado de Chávarri es Julio Rodríguez. ¿Se refiere a él? Uno de los abogados. ¿Se refiere a coordinaciones con él? Exactamente, a él. Que es invitado acá, creo, luego después va a tener oportunidad de explicar esa coincidencia. ¿Le consta que han existido comunicaciones entre los parlamentarios y Julio Rodríguez, abogado? No, coincidencias, porque justo lo que decía en la subcomisión de acusaciones constitucionales la señora Milagros Salazar era lo que decía en RPP el señor Julio Rodríguez, ¿no? Entonces, al mismo tiempo o con pequeñas diferencias se dice lo mismo, significa que hay una coordinación, sea entre ellos, sea entre asesores o como sea, pero hay una coordinación. Entonces, pero yo no voy al fondo del asunto en lo que se refiere a ese tipo de detalles anecdóticos, sino lo que me preocupa es cómo Fuerza Popular, con todos los problemas judiciales que tiene, blinda a un fiscal que a su vez tiene una serie de relaciones, por lo menos incorrectas, con una gran cantidad de personas involucradas en hechos de corrupción y de delito. No olvidemos cómo empezó todo esto, que la gente ya se olvidó. Se estaba chuponeando a la banda delincuencial Barrio King. Y en eso uno de estos delincuentes dice, oye, hay un fiscal que me pide 30 lucas. Entonces la policía dijo, ¿quién será ese fiscal? Y empezaron a investigar a fiscales y jueces y empiezan a caer una serie de fiscales y jueces que se conoce como la banda de los Cuellos Blancos del Callao. Así se llega a esta situación. Entonces, cuando vemos que una institución como la Fiscalía
se encuentre en estos momentos deteriorada en su imagen, con pérdida de objetividad, con poca transparencia, con pérdida de confianza, ¿vamos a permitir que siga este señor adelante? Si el fujimorismo quiere, allá ellos con su responsabilidad. La Fiscalía de la Nación ha aumentado en su aprobación unos puntos ante la opinión pública y hay quienes dicen que eso se debe pues al trabajo del fiscal Chávarri. No, yo pienso de que eso se debe a lo que ha pasado con el doctor Domingo Pérez y la captura de Keiko Fujimori. No olvidemos que la captura ha sido justo en los días que se hacía la encuesta. Eso no tiene nada que ver con el señor Chávarri, en absoluto. Eso es por la captura de Keiko Fujimori y el envío a prisión con 19 personas más. Es por eso, porque justo ha sido hace 5 días, en momentos en los cuales se hacía la encuesta. Así que no vengan a decir que es por Chávarri, al contrario. Si por Chávarri fuera, estaríamos en 1 o 2%. José Domingo Pérez se encuentra en México y ha participado de una exposición junto a fiscales mexicanos y ha mencionado la captura o la detención preliminar de Keiko Fujimori como un logro de su investigación. Yo creo que es una cuestión que demuestra de que existe objetividad, de que no hay en estos momentos, a pesar del drama que vive, yo respeto el drama de la señora Susana Higuchi, de la familia, de las hijas de Keiko, pero lamentablemente cuando se llega a situaciones como esta, la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? No es cuestión para vanagloriarse tampoco. También mencionó a Pedro Pablo Kuczynski, dijo que el trabajo fiscal y la investigación que estaba haciendo había generado la renuncia de un presidente. Así lo dijo textualmente. Así es, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció. No es como equivocadamente algunos dicen que fue vacado por el Congreso, porque esa figura no llegó a existir. Hubo una percepción generalizada y yo creo que la renuncia para evitar un mayor deterioro de lo político es algo que honra al presidente Pedro Pablo Kuczynski, del cual estoy seguro cuando pasen los años se verá de que en todo esto los mamaniaudios y la percepción llevaron a una situación extrema al país que hoy está pagando. Hasta parece bíblico esto, ¿no? Dime cómo te portas y veré qué te pasa, ¿no? Entonces, yo sí creo que hubo un ensañamiento con Pedro Pablo Kuczynski y sin merecer llegar a ese extremo tuvo que renunciar, pero la historia y los hechos dirán la verdad en cualquier momento. José Domingo Pérez también dijo que un punto crucial en la investigación que se le sigue a Pedro Pablo Kuczynski fue la declaración de Sepúlveda, este empresario chileno que habría participado en negocios con el señor Kuczynski y que su testimonio será clave en esta investigación. ¿Se viene la detención de Pedro Pablo Kuczynski? No lo sé, yo creo que si hay detenciones, que esas sean objetivas y lamentablemente a pesar de que tengo un gran aprecio por Pedro Pablo Kuczynski, si tiene que enfrentar, si es que tiene que enfrentar la ley con todos sus rigores, pues que así sea. Pues el país está viviendo en estos momentos una serie de problemas en lo que se refiere al sistema de justicia que ya no da para más. ¿Dirá si es que se detiene Pedro Pablo Kuczynski que es una persecución política, como ha sucedido en otros casos? Yo no digo eso nunca. Tú revisas mis declaraciones. Yo lo que creo es de que a veces, como es en el caso del abuso de la prisión preventiva, se ha llegado a excesos, pero persecución política no. Acá hay un grupo de políticos que se ha portado incorrectamente desde el año 2001 a la fecha. Toledo, Humala, Alan García, y ahora hemos visto los problemas que ha tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y hay un factor común: Odebrecht, Lavallato, empresas constructoras. Entonces, si queremos realmente hacer un saneamiento de todo eso, pues se tiene que investigar. Y no estoy diciendo que estas 4 personas sean culpables. Algunas ya tienen franca orden de detención, como en el caso de Toledo, que espero que se ejecute a la brevedad posible. El señor Ollanta ha padecido con su esposa los rigores de la prisión preventiva. El señor Alan García y Keiko Fujimori están preocupados por lo que pueda venir de Brasil, de allí su blindaje al fiscal Chávarri, y el señor Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia. No puede ser que 5 personas vinculadas con una institución como la Presidencia de la República pasen por este tipo de problemas. Entonces, eso demuestra que está mal lo que está sucediendo y debemos apoyar todo lo que signifique la acción de fiscales probos y correctos como el señor Domingo José Pérez. Se ha denunciado también que se haya removido a la fiscal Erika Delgado, fiscal provincial provisional. Ese título provisional es importante porque significa que sí puede ser movida, digamos, por el fiscal de la Nación, como por ejemplo no puede serlo José Domingo Pérez porque es designado por concurso público y él lo repite varias veces. ¿Qué opina? ¿A qué se debe? Acá hay una extraña coincidencia, ¿no? Que justo lo blindan en el Congreso y como para hacerse querer le corta la cabeza
a la fiscal que venía haciendo las investigaciones justo contra las dos bancadas, el fujimorismo y el aprismo, ¿no?, que estaban comprometidas con las investigaciones de la señora Erika Delgado en los casos Fujicócteles y en los aportes al partido aprista. Entonces es una coincidencia muy evidente, ¿no?, que lamentablemente ante la percepción ciudadana demuestra de que existe pues una suerte de pago, ¿no?, de moneda de cambio, la cabeza de un fiscal a cambio de mi blindaje. ¿Es el vuelto entonces? Yo lo que creo que es el ofrecimiento de que puedo hacer aún más cosas por ustedes, ¿no? Por eso creo que no debe continuar adelante, porque esto ya es el terreno estrictamente político. Porque, claro, digamos, si pudiera... puede cambiar a todo el equipo de fiscales si se le da la gana. Y sobre todo, mira, acá el asunto principal, desde mi punto de vista, y yo no tengo nada en lo personal con el fiscal Chavarría, que quede absolutamente claro, pero es mi función parlamentaria dar a entender a la opinión pública que no podemos tener un fiscal cuestionado, que no se puede tener un fiscal que esté relacionado con dos partidos políticos, que necesitamos un fiscal independiente. El solo hecho que la mitad del Perú lo cuestione, el otro 30% pida su salida y un 10% señale de que es una persona vinculada a personajes de la banda, del Callao, etcétera, etcétera, es un 90% que tiene una opinión contraria al fiscal. Ahora dirán que uno no se tiene que guiar por las encuestas. Bueno, las encuestas es lo que te dan legitimidad y la legitimidad te permite actuar correctamente. Y cuando actúas correctamente por esa legitimidad puedes ser eficaz en tu proceso de búsqueda de la justicia. Claro, pero digamos que sigue siendo el jefe de un poder autónomo y no se puede sacar al jefe de un poder autónomo solamente porque es impopular. No, Si por eso yo así, he hablado, no, de legitimidad, ¿no? Y por eso lo que yo hablo es de legitimidad para que pueda cumplir bien su labor. Yo lo que estoy hablando es que él ha cometido infracción constitucional de manera contundente. Claro, a eso voy, porque lo que están pidiendo, digamos, algunos congresistas es que se demuestre la infracción constitucional. Bueno, ¿sí? Ya lo demostré, pues ahí están los audios, los videos. Y yo no tengo la culpa que justo tan es así el voto de consigna de los fujimoristas que mientras yo exponía se fueron. Ni siquiera escucharon. Y luego regresaron y como robotito, no. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué no plantean ni una sola posición constitucional? ¿Por qué esa misma actitud? Mira, ellos dicen no hay infracción constitucional y sin embargo cuando quieren sí la demuestran con los mismos artículos. Yo a través de los medios, yo tengo artículos para cada etapa, tengo sustento para cada etapa. Mañana voy a traer nuevos sustentos a la comisión permanente, no la voy a decir a través de los medios, pero sí te puedo decir que una cosa es la fuerza de los votos y otra cosa es la fuerza de la razón. Y destacadísimos juristas han felicitado mi informe porque se demuestra contundentemente la infracción constitucional en 4 artículos de la Constitución. Que los señores del fujimorismo y del aprismo voten en bloque diciendo no porque protegen al fiscal, eso es otra cosa. Pero que no vengan a decir, a mí que me demuestren artículo por artículo, así como me exigen que lo diga nuevamente, bueno, pues ellos digan por qué no. Lo único que hacen es retórica, cambio de argumentos. Usan la farsa como mecanismo de engañamuchachos. No habrá quien diga que ustedes quieren sacar al fiscal de la Nación porque va a investigar a Vizcarra. No, en absoluto. Mira, contra Vizcarra. Acá, por eso empecé, es importante el contexto, cómo se llega a esta situación. ¿Por qué no pensamos en lo siguiente? Cuando el señor Walter Ríos, ¿quién es el señor Walter Ríos? ¿No es un juez que está detenido porque es una persona vinculada a los cuellos blancos del Callao? Nos hemos olvidado de esa famosa frase mencionando al señor Chavarri que dice vamos a tener el Ministerio Público capturado a la medida. ¿Nos hemos olvidado de eso? Nos hemos olvidado de la relación existente entre el señor Inostroza, Camayo y el fiscal Chavarri. ¿Para qué? Para evitar de que otra persona tome el control del Ministerio Público y ellos lo hagan. ¿Y quiénes son el señor Inostroza y el señor Antonio Camayo? ¿Acaso el señor Camayo no es colaborador eficaz por ser el operador logístico de la banda Los Cuellos Blancos del Callao? ¿Y acaso el señor Inostroza no es una persona que ha sido desaforada y ha sido sindicado como miembro de una organización criminal? Y tenemos a un fiscal que lamentablemente por él establece un nivel de relación amical, íntima, con estas dos personas y en el Perú no pasa nada. ¿Qué tipo de país somos? Ese solo hecho debería llevar a las personas decentes de ese país a decir que eso no puede continuar así. ¿Y para qué hablaban? ¿Acaso hablaban ellos para irse a una fiesta? Hablaban de tomar el control de la fiscalía. De eso hablaban. Ese es el contexto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué
Gilda Violeta no estuvo en la votación para darle la razón a usted del informe que presentó sobre Bueno, yo tengo Chávarri. entendido que él había, en la votación de la subcomisión de Así acusaciones, eso sí no lo sé, porque él tuiteó indicando estoy en camino. Y nunca llegó. Y no llegó, seguramente se habrá bajado la llanta del auto, no sé, pero no llegó. ¿Y usted no le preguntó? No, porque no he tenido oportunidad de verlo. ¿Habría alguna relación, digamos, en su sorpresiva ausencia y lo que sucedió con Cabaza? ¿También está involucrado en esta organización? Bueno, mira, una persona acá en el set, hace unos minutos, me decía una cosa que en el fondo es cierta, ¿no? Me decía, es difícil investigar un fiscal, ¿no? Y obviamente a mí, no tengo la menor duda que me han investigado así, los amigos del fiscal, para ver por dónde me deben atacar. Eso es lo que hace que muchos se inhiban de meterse con el fiscal, ¿no? Que digan, mejor no me meto porque tengo cola larga o van a sacarme eso, etcétera, etcétera. ¿Cabaza es la cola larga de No, Violeta? no, estoy diciendo en general, ¿no? Te estoy diciendo lo que me dijo acá en la escalera un jovencito. Entonces, yo a lo que voy es que es una situación realmente muy difícil porque yo recibo presiones de todas partes. Pero a mí ni un tuitero ni nadie me va a mover de mi objetivo, y mi objetivo es lograr que mi país tenga un adecuado sistema de justicia. Aún más, hace muy poco conversaba con un destacadísimo constitucionalista, el doctor Alberto Borea, y estábamos hablando en general, ¿no? De este caso en específico, de la importancia del respeto a la Constitución y todo lo que significa en materia de... ¿Por qué me parece importante mencionar a Violeta? Porque es el portavoz de su partido. ¿Por qué te parece a ti importante? Claro, Yeah. porque es portavoz. Porque si alguien tiene que respaldar o luchar por que se apruebe este informe, es precisamente el portavoz. Y esta semana, por lo menos, no ha estado presente en la discusión y no ha opinado sobre Chávarri. Y la pregunta es, Violeta, ¿está también del lado de este grupo que usted asegura quieren blindar No a lo sé, en todo Chávarri? caso mañana hay una comisión permanente y ahí veremos cuál es su posición. Si va o no va. Yo creo que sus ausencias se deben a que de repente estuvo de viaje, como te digo, es algo que él tiene que aclarar, ¿no? Yo hablo en mi nombre y yo tengo las cosas clarísimas. Y desde ese punto de vista yo creo que nuestro país merece un adecuado sistema de justicia y yo no soy de las personas que si se trata de A, de Kenji digo A y del señor Chávarri digo B. Pero no se lo ha asegurado si va a ir mañana. No, yo estoy seguro de que al menos va a hacer el esfuerzo. No sé si estaré enfermo, no lo sé, pero mañana hay sesión y yo espero que esté allí, ¿no? Y yo, Pero digamos, si en este caso se está hablando de un blindaje, de un espíritu de cuerpo para proteger al fiscal de la Nación, no acudir con los pocos asientos que hay en la Junta de Portavoces a esta sesión. ¿en la subcomisión o en la comisión permanente? A la comisión permanente, a cualquiera de las dos. En la subcomisión no hay accesitarios, ¿no? O sea, somos nosotros o nadie. Así es, no acudir, siendo tan pocos, no revela una falta de respaldo. Y si no va mañana, ¿no estaría confirmándola? No, porque mira, en primer lugar, el portavoz no es el jefe de nosotros, que quede claro. Cada congresista es autónomo. Se juntan y decimos, bueno, ¿quién nos va a representar para esto, para poner el sello en los proyectos de ley? Ah, ya tal persona, ¿no? ¿Quién va a hablar en nombre de todos nosotros después que tomamos? Ya tal. Ese es el portavoz, no es jefe de nosotros. Que quede absolutamente claro, ¿no? Constitucionalmente yo no tengo jefes. Entonces, si el señor no va, y para desvioletizar la conversación, si cualquiera no va, es su problema. Allá en su responsabilidad ante el Congreso y ante la sociedad. En mi caso yo tengo las cosas completamente claras, que el Congreso me ha honrado con este encargo, porque es el Congreso, y digo honrado porque investigar a un fiscal realmente es una cuestión que merece y exige de uno bastante seriedad y aplomo, y por otro lado es un tema muy grave. Mira, cuando el congresista García Belaunde, mi gran amigo Vitocho, se inhibe, da una lección porque su hermano estaba asesorando al fiscal Chávarri. Y eso no es nada fácil. Estamos hablando de un fiscal supremo, una persona que tiene familia, que a mí no me gusta estar en este plan, ¿no? Que para mí es una persona respetable, pero lamentablemente ha cometido infracción constitucional, que es un juicio político, no es un antejuicio, que es otra cosa que quieren confundir a algunos abogados. Dice, ¿dónde está el delito penal? ¿Qué delito penal? Si el juicio político tiene que ver con la pérdida de confianza, tiene que ver con el impacto en la sociedad, tiene que ver con el mecanismo que desde el impeachment y ya desarrolló nuestra Constitución, tiene que ver con la sanción a los funcionarios cuando generan una serie de actuaciones incorrectas.
En una oportunidad, cuando Vizcarra pidió la renuncia del fiscal de la Nación y él respondió con este tuit asegurando las más de 40 investigaciones en proceso que tenía el presidente de la República, usted dijo que eso era una amenaza. Por supuesto, es una amenaza y eso demuestra que no está capacitado para el cargo. Pero eso ya es otra cosa que no está en la acusación constitucional. ¿Está haciendo eso hasta ahora, cree usted, digamos, no tan público con algunos parlamentarios? Yo no sé por qué otro parlamentario no le ha puesto una acusación constitucional por eso, porque él demuestra allí que está utilizando a la Fiscalía como instrumento de amenaza. Es decir, no tiene la cabeza fría suficiente como para decir, señor presidente, usted no se entromete en los asuntos del Ministerio Público. ¿No? ¿Cómo contesta? Cuidadito, ¿eh? Tienes 46 casos, como diciendo, voy a perjudicarte con los fallos por haberte metido conmigo. Que el oficialismo quería declarar en emergencia el Ministerio Público para provocar pues, una crisis en el Ministerio Público y sacar a Chávarri por ese lado. ¿Estaba sucediendo eso? No, eso es una falsedad. Pero si ellos han mostrado un papel que no tiene firma, no tiene sello, que de repente yo podría escribir ahí en Word y luego digo, miren lo que está pasando. ¿Y por qué creen que han hecho eso entonces? Bueno, no hay nada, no hay ningún sustento. En eso es absolutamente falso. Yo jamás, nadie del Ejecutivo, nadie, ni el ministro de Justicia, ni el Premier, ni el presidente, y converso con los tres, me ha tocado este tema. Porque son personas honorables, que se mantienen distantes de este tema, y saben perfectamente que yo voy a cumplir mi trabajo sin ningún tipo de presión. Nadie, y lo digo así, lo ratifico. Ya, a ver, sáquenme un audio, cualquier cosa. Pero ¿hubiera sido eso un intento de lo golpe? Que sí porque es lo que estaban... La semana pasada hemos escuchado la palabra golpe 200 veces. ¿Y por qué? Porque hemos hablado de golpes, hemos hablado de boicot al referéndum, hemos hablado de un montón de cosas y no hablamos de lo que verdaderamente está pasando, que hay un blindaje contra el señor Chávarri. Entonces, si los parlamentarios mañana insisten en este blindaje, yo estoy acostumbrado en política a las victorias y las derrotas. A mí no me va a pasar nada. Yo ya cumplí con mi función constitucional. Si los fujimoristas y los apristas dicen hay que blindar a Chávarri y votan, adelante ellos. Yo seguiré durmiendo tranquilo y ellos tendrán que enfrentar el juicio de la historia y de la opinión pública, con la responsabilidad de sus actos, ¿no? Pero en mi caso, no. Yo en términos políticos sé perfectamente, yo he cumplido con mi trabajo y que por un criterio político realmente irreflexivo votan en contra, bueno, pues allá ellos. Digamos, nada es casualidad en política. Y esta conferencia en la que Mauricio Mulder denuncia un presunto plan para generar un golpe de Estado, para declarar emergencia al Ministerio Público, inmediatamente después el APRA anuncia este proyecto para retirar 2 de las propuestas que iban a ir al referéndum, 2 de las normas aprobadas para ir al referéndum en cuanto a la bicameralidad de la reelección de parlamentarios. Luego la han retirado. No pretendo que usted esté en la cabeza de sus compañeros, pero me imagino que alguna intuición a lo que está pasando en ese sentido debe tener. No, yo creo de que en el caso de ellos es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y un afán de desviar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se desvíe la atención. El tema era el blindaje del aprismo y el fujimorismo al señor Chávarri. Absolutamente irreflexivo. Entonces, para evitar que la gente se cargue contra ellos, sacan estas cosas como diciendo, por si acaso quieren tomar el control del Ministerio Público, quieren tomar el control de la Fiscalía, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? Yo he escuchado congresistas decir, nos cierran el Congreso sí o sí antes de diciembre. Bueno, tampoco yo escuchaba a nadie hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen ese temor de cerrar el Congreso? Porque saben que se están comportando mal. Bueno, Villanueva dijo hace un par de días que esa era la última opción, pero que era una opción al fin y al cabo. No, lo que él ha señalado es que en la Constitución existe eso como opción, pero que también lo dijo en la misma entrevista, pero que la vayan a usar de ninguna manera. Es como que a mí me preguntas, ¿se puede cerrar el Congreso? Y yo responda, si es que se quita la confianza, 2 gabinetes, sí se puede cerrar y te queda solamente con la parte final. Sí se puede cerrar el Congreso y mañana se convierte en el titular. Pero no dicen todo lo que dije antes. Eso se llama descontextualizar. Y eso es lo que han hecho los adversarios con Villanueva. Fue descontextualizada la declaración totalmente. de Villanueva. Y el día de hoy, el Premier ha dicho, lo más lejano es eso, que se cierre el Congreso. Y yo les creo. Y aún más, creo yo de que existe en estos momentos en el Congreso, en el fondo, algunos querrán que lo cierre porque están perdiendo por goleada políticamente todo ante la embestida del presidente. El presidente está haciendo política. Y ellos y el fujimorismo no han sabido responder políticamente. O sea, son políticos cuando se pasean por los pasos perdidos. Pero la política no solamente los pasos perdidos y declarar.
La política es formar opinión, la política es ir a las bases, la política es tener un concepto estratégico ideológico. Y el presidente ha demostrado que ¿Por en, qué? en diversos elementos ha tomado la iniciativa y está encajonando al fujimorismo. ¿Por qué, precisamente sobre esa expresión, encajonando al fujimorismo, por qué el presidente decide, luego de haber luchado tantos meses por poner estos 4 temas en la agenda para el referéndum, retirar su apoyo a la bicameralidad? Algunos creen que es eso, querer encajonar y debilitar a sus adversarios políticos. Mira, yo creo que es absolutamente válido que el presidente tenga una actitud política con un Congreso que lamentablemente, y me refiero sobre todo al periodo que terminó el 28 de julio, empezó a ponerle una serie de obstrucciones y que inclusive a partir de una conversación discreta, ¿quién fue la que salió a decir públicamente tratando de hacerle daño al presidente? Por si acaso ha conversado conmigo. ¿No fue Keiko Fujimori? Y luego, ¿qué salieron a decir los congresistas del fujimorismo? Ah, mintió, vacancia. ¿Ya nos hemos olvidado de eso? ¿Quién empezó a hacerle atacar al presidente? ¿No fueron los fujimoristas? Y cuando el presidente le responde, ay, qué malo, me quiere cerrar el Congreso. O sea, ¿qué pretenden mis amigos del fujimorismo? ¿Que ellos hablen todos los días y que nosotros no contestemos? Se equivocan, pues. Al menos yo no soy hombre que pone la otra mejilla. Y el presidente de la República lo que está haciendo, lo que está haciendo el presidente es simplemente impulsar una posición política absolutamente válida, que es que él cree en las reformas y en el caso de la bicameralidad veremos cómo funciona en estos 2 meses. Pero no ayuda eso a esta crisis, a esta sensación de incertidumbre, porque digamos, no es solo de un lado, también es la respuesta. Y estábamos en un momento, acabamos de elegir a nuestras autoridades regionales y locales, íbamos a ir a referéndum. Mira, digamos que estamos entrando en un periodo de paz. Mira, yo llegué a sugerir algo hace unos días con todo el respeto y aprecio y cariño, porque lo aprecio al presidente, al igual que a Pedro Pablo Kuczynski, al presidente Vizcarra, que el tema de la bicameralidad, ojalá lo rescatemos en los próximos 2 meses, pues yo creo que tiene que ir. Y el día de hoy en las encuestas, para que veas cómo es de sabio el pueblo peruano, cae 8 puntos la negación a la reelección, o sea, los que están a favor de la no reelección. ¿Por qué? Porque el pueblo peruano ya se está dando cuenta que la reelección es importante para tener un Congreso sólido. O sea, los referéndums son un cuchillo de 2 filos. ¿Eh? Hoy están por un lado y mañana te cortas con el otro. Por eso yo sugería no personalizar las preguntas, porque si pierdes es tu derrota. ¿Me entiendes? Y en 2 meses en el Perú pueden pasar muchas cosas. Por lo pronto yo creo que la gente va a reaccionar y va a darse cuenta. ¿Qué queremos? ¿Un Congreso con bisoños cada 5 años para que esto sea un escándalo? ¿O un Congreso mixto en el cual hay gente con solidez, con experiencia, ¿no? Y nuevos y en un elemento en un mix que favorece al país? Porque un Congreso bisoño cada 5 años es un Congreso que va a estar en manos de los poderes económicos, de la delincuencia organizada, de cualquier poder fáctico. Entonces es importante ese mix, ¿no? Pero ¿por qué? Usted ha dicho que es una postura política decirle no a la bicameralidad por parte del presidente de la República, por más que estén desacuerdo. Válida porque le han debilitado la institución de la presidencia con la cuestión de confianza. ¿Es solo por eso? Porque No. la gente, cuando se le pregunta en la calle, cree que es porque le iban a sacar la vuelta en la reelección a los congresistas y dijo, aquí los agarro. No, yo creo que ha sido un gran error del Congreso llevar el reglamento a nivel constitucional con el tema de la cuestión de confianza. Lo que estaba en el reglamento indicando de que un gabinete cae como consecuencia de la cuestión de confianza, pero sobre todo el tema vinculado a que solamente lo puedes hacer por políticas de Estado y no por iniciativas legislativas, es algo que debilita la función presidencial y un instrumento que, según Enrique Cherino Soto, permitía equilibrar la función presidencial con el Congreso cuando planteabas una cuestión de confianza. ¿Pero por qué no lo dijo antes? Porque, digamos, esto fue aprobado con la venia de todos los parlamentarios oficialistas. Porque yo creo que como toda persona ha tenido un momento para digerir los alcances, ¿no? En primer lugar, él ha dicho que no va a hacer campaña sobre esto, el presidente de la República. Él ha dicho, ya planteé mi posición, ahora no voy a hacer campaña. Y por otro lado, yo creo que el presidente ha dicho también que en los otros temas, el vinculado al financiamiento de partidos, la no reelección y el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora llamado Junta Nacional de Justicia, tampoco
va a plantear una posición, no se va a convertir en el gran elector y está dejando a las fuerzas políticas que en lugar de quejarse y decir me van a cerrar el Congreso, que salgan a debatir. Ya quedan menos de 2 meses para el 9 de diciembre, entonces en lugar de estar quejándose, que salgan a debatir sobre sus posiciones. Pero ya lo dijo, ya dijo, sí, 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 no. Y lo dijo textualmente y lo repitió 2 veces. Pero ha dicho también el señor presidente que no va a hacer campaña, teniendo derecho a hacer campaña. Pero como te digo, ¿no? Como te decía hace un instante, el problema de los referenda a nivel mundial tiene que ver con que uno se personaliza. Es decir, asume la identidad de la pregunta. Entonces, si pierde la pregunta y tú apostabas por el sí y ganó el no, es una especie de plebiscito contra ti, o sea, es un arma de doble filo. Entonces, yo creo que en estos 2 meses lo que tiene que haber es un gran debate nacional respecto a estos temas. ¿Y qué hay de esta propuesta que ha surgido del APRA de interpelar al Premier? Bueno, yo no creo que prospere, pero en todo caso, si prospera, no dudo que va a ir al fracaso, porque el Premier Villanueva ha sido claro en señalar que el gobierno no está en un afán de cerrar el Congreso, y sobre todo no significa que el presidente les haya quitado el piso a él y al ministro Ceballos en este tema de apostar por el no en lo que se refiere a la bicameralidad, ¿no? Pero es por que ahí mira, el problema que se enteraron histórico, todos el mismo día. el problema histórico del APRA es abusar de las interpelaciones. O sea, parece que no aprenden del error. Cuando uno analiza la historia del partido aprista en términos parlamentarios, ¿no? Hasta por el precio de los payares hacían caer a un ministro. Entonces, no hay que abusar de mecanismos institucionales como este, porque les va a pasar lo mismo que les pasó con decir no al referéndum y en 2 horas ya ahora lo retiro, ¿no? Hay que ser serios para que de esa manera no pierdan credibilidad. Ellos son parlamentarios muy buenos, con oficio político, y no sé por qué exageran de algunos mecanismos que la Constitución permite, en este caso como la interpelación, ¿no? Mecanismos de control político. ¿Y qué hay con la figura del presidente del Congreso, Daniel Salaverry? Se ha pedido su censura, se dice que no tienen los votos para lograrlo, pero igual se va a plantear mañana a las 9 de la mañana. Mira, cuando aconteció, mi bancada va a tomar una decisión el día de mañana. Todavía no lo deciden. No lo decide, pero hay posiciones personales como la mía, ¿no? Yo creo que no debe prosperar la moción de censura, ¿no? Yo creo que el presidente del Congreso hay que verlo en lo que se refiere a su trayectoria. Desde el 28 de julio ha tenido acciones muy destacadas, ha enfrentado a su propia bancada, ha tenido un buen nivel, tiene un buen nivel de relación con el Ejecutivo y está tratando de recuperar la imagen del Parlamento. ¿Se ha cometido un error con la ley Fujimori? Sí, se ha cometido un error. Eso no hay duda. ¿Se han saltado todos los controles? Sí, por culpa de portavoces, ¿no?, que han firmado esa exoneración del trámite de comisiones. Pero eso se puede revertir también, llegar al extremo, ¿no? Porque hay un beneficio para Fujimori, vaco al presidente, ahora quiero censurar O sea, Fujimori no lo es todo, pues, ¿no? O sea, le da un indulto a Fujimori, hay que vacar al presidente. Una ley, pero en este caso, esta ley, digamos que no solamente podría beneficiar a Fujimori, podría perjudicar Mira, a muchos otros yo casos. tengo mucho aprecio por las personas que han firmado, ¿no? Y los comprendo. ¿Pero usted está de acuerdo pero o no está de acuerdo? No, te acabo de decir que no. No. No, o sea, yo no estoy de acuerdo con la forma como se ha hecho. Desde la campaña... Pero no es para tanto. No, mira, desde la campaña para la presidencia y congresistas, Peruanos por el Cambio tenía un proyecto de ley para el arresto domiciliario. ¿Y qué decían los amigos del fujimorismo? ¡Ah, qué horror! ¿Quieren, no? O sea, los que se negaban eran los fujimoristas, a tal punto que decían, es mentira, no lo quieren para Fujimori, lo quieren para PPK para cuando tenga problemas. ¿El presidente va a rechazar la norma, esta llamada ley Fujimori? Yo no sé qué decisión tomará el presidente, pero yo sí creo de que esta ley nació muerta. Y nació muerta por varias cosas. Necesita reglamentarse, no se sabe el escenario logístico, o sea, dónde están distribuidas las personas que tienen más de 70 o 75 años, los mecanismos que va a tener que utilizar la policía, de qué manera se van a hacer los condicionamientos médicos, etcétera. O sea, adolece de un montón de cosas. O sea, técnicamente es un desastre. Entonces, yo no dudo que el presidente de la República tenga algún tipo de discrepancia con el texto. Muchísimas gracias, congresista. Gracias.